empezar aquí la lectura bíblica. Vamos a tratar el tema de la transfiguración de Jesús, ¿no? Y ese sería el título del estudio o predicación. Y vamos a ir mirando, nuestro hermano Luis va a proyectar aquí el texto, el Evangelio de Mateo 17, versículos del 1 al 13. Y empieza así, lo podemos ir leyendo aquí para leer toda la misma versión. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí le aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando a ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que le había hablado de Juan el Bautista. Vamos a orar un momentito. Señor y Padre, gracias queremos darte por esta tarde. Gracias, Señor, por tener presente tu palabra. Y queremos mirar, Señor, este hecho tan maravilloso. Señor, queremos que tú nos hables, Padre. Queremos aprender de ti, Señor, porque allí vieron, Señor, estos discípulos que tú eras el Hijo de Dios. Y, Señor, no solamente eso, sino que le mostraste su gloria, la gloria que un día tendremos también nosotros contigo. Gracias te damos, Señor. Quiero pedirte que tú prepares nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos recibir este mensaje. En el nombre precioso de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, pues como hemos dicho, el título es la transfiguración y este es el tema que vamos a abordar esta tarde, ¿no? Y la transfiguración, pues bueno, tal y como hemos visto en el pasaje, pues es un cambio de forma que revela la verdadera naturaleza divina de Jesús. O sea, es decir, ahí se demostró que Jesús era el Hijo de Dios en esa transfiguración, ¿no? Y estos pasajes sobre la transfiguración de Jesús pueden sorprendernos cuando los estudiamos atentamente y detenidamente también, ¿no? En cambio, bueno, algunas veces pues habrá personas que a lo mejor, bien por falta de interés, indiferencia o porque ya han leído una infinidad de veces los pasajes, que a lo mejor no les diga nada o no le aporte nada nuevo o de relevancia, ¿no? Pero yo creo que es un pasaje muy hermoso, ¿no? Y un pasaje que nos habla bastante, ¿no? La transfiguración es un acontecimiento extraordinariamente sorprendente y puede generar alguna pregunta, ¿no? Yo haré una pregunta, pero no quiero que contestéis, ¿no? Pero, ¿qué significado tiene la transfiguración, ¿no? Yo sé que la pregunta es difícil, ¿no? O puede ser difícil. Pero la respuesta a esta pregunta podemos definirla de 3 maneras, ¿no? Primeramente, el significado de la transfiguración es demostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Otra sería que Jesús es el Mesías, el Salvador, ¿no? Y otra, pues, bueno, que Jesús será glorificado y que nosotros también seremos glorificados junto a Él, ¿no? Y a lo largo, pues bueno, del estudio, pues veremos estas cosas que acabo de mencionar, ¿no? Y vamos a ir viendo otra vez el pasaje que hemos leído, vamos a ir mirando versículo por versículo. Le voy a pedir a Luis que ponga el versículo 1, porque lo vamos a ver así de manera expositiva
Y nos vamos deteniendo ahí, ¿no? Repetimos otra vez el texto. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. 6 días después de qué? ¿De que se casó su prima? ¿O de qué? 6 días después de qué? ¿A qué se refiere eso? Bueno, pues sencillamente 6 días después, desde la confesión de Pedro, cuando Pedro reconoce que Jesús es el Cristo, y 6 días después, desde que Jesús proclama, o sea, anuncia su muerte, ¿no? A eso es a lo que se refiere con eso de 6 días después, ¿no? Y estos acontecimientos, pues bueno, están relatados así en los evangelios, y además con ese orden, curiosamente, ¿no? Precisamente los evangelios sinópticos guardan este orden, ¿no? Confesión de Pedro, el anuncio de la muerte de Jesús y la transfiguración. Vienen así, estipulados de esta manera, ¿no? En este orden. Entonces, la transfiguración trata sobre todo también de la identidad de Jesús, ¿no? Y esto es un tema fundamental en los evangelios en base a presentarnos a Jesús como el Hijo de Dios, ¿no? Y así podés confiar en Él como Salvador y también como Señor. Y esto es algo interesante porque cuando vais al supermercado seguramente veis y cogéis los yogures y ponéis pack indivisible, ¿no? O sea que no lo puedes separar, no puedes partir. Pues lo mismo pasa con el Señor. Señor nuestro Salvador y nuestro Señor. No podemos tener un Salvador porque todo el mundo quiere salvarse, pero un Señor no, porque eso de obedecer no es muy agradable, ¿no? Sobre todo en estos tiempos que vivimos de anarquía. Pero Jesús es un Salvador y es un Señor. Hay que tomarlo, hay que aceptarlo como Salvador y también como Señor. Como digo, es algo indivisible, como los yogures o tantos productos como podemos ver en los comercios, ¿no? Si nos fijamos, la transfiguración se produce en torno a preguntas y a revelaciones, ¿no? A lo que antes os mencionaba anteriormente, ¿no? Cuando Jesús le pregunta a Pedro, ¿quién dice el hombre que soy yo? En fin, la transfiguración gira en torno a esto, ¿no? Acerca de la identidad de Jesús, ¿no? La confesión de Pedro, el anuncio de la muerte, como decía, y la resurrección de Jesús. Eso es lo que abarca el tema de la transfiguración, ¿no? Y también, pues bueno, una enseñanza sobre el precio de seguir a Jesús. Hay que pagar un precio, ¿eh? Aunque tenemos asumido que la salvación es gratuita y demás, pero tenemos que tomar nuestra cruz para seguir al Señor. Hay un precio que pagar, ¿no? Por el seguimiento. Si comparamos este versículo 1 que acabamos de ver, pues bueno, con el relato de Éxodo, capítulo 24, cuando Moisés sube al monte Sinaí, pues la verdad es que se describe una escena muy parecida. No idéntica, pero parecida, ¿no? Allí Moisés, también dice el texto de Éxodo, que después de 6 días, o sea, el monte fue cubierto por una nube, Dios habló en el 7º, por eso digo que se produce una escena muy similar a la de la transfiguración, pero no idéntica, ¿no? Y aquí ocurre precisamente en la transfiguración algo parecido, ¿no? Con Pedro, con Jacobo y con Juan, que por cierto, estos 3 discípulos, todos sabéis que eran del círculo íntimo de Jesús. En la palabra de Dios aparecen muchas veces a solas con Jesús, no que el Señor hiciera discriminación ni acepción de personas, pero estos 3 discípulos estaban muchas veces con Jesús, parece que eran gente de confianza, ¿no? Y aquí en la transfiguración, pues mira, ellos están delante. Y la verdad es que son 3 discípulos muy privilegiados porque ellos fueron testigos de muchas maravillas que hizo el Señor, entre ellos cuando resucitó a la hija de Jairo, ¿no? Ellos estuvieron presentes, ¿no? 6 días después, como dice ese versículo, es una referencia que parece estar incluida para mostrar la relación de lo que antes os comentaba, ¿no? Entre la confesión de Pedro en Cesarea de Filipo y la transfiguración, ¿no? Y a raíz de todo esto, es evidente que los discípulos empiezan a darse cuenta de quién es Jesús, ¿no? De la identidad de Jesús y de la misión final que va a cumplir, ¿no? La transfiguración precisamente es parte de la preparación de Jesús para eso, ¿no? Para ese momento. La referencia exacta entre un suceso y otro, entre la transfiguración y el anuncio de su muerte, de lo que antes os hablaba, es que es curioso porque la transfiguración la tenemos en el capítulo 17, pero en el 16 habla de lo que estoy diciendo. Pues entonces,
la referencia exacta entre un suceso y otro, no es casualidad en el Evangelio de Mateo. Y parece, pues bueno, que hay una conexión, ¿no? Una conexión precisamente con la promesa de Jesús. Mirad, si queréis buscar, porque esto no está en producción, Mateo capítulo 16, me gustaría que viéramos para que veáis eso, ¿no? Que hay una conexión entre la confesión de Pedro y demás con este momento de la transfiguración, ¿no? Mateo 16, vamos a mirar el versículo 28. Quien no lo quiera leer, pues bueno, me escucha y ya está. Y dice así: de cierto os digo, está hablando Jesús, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Pues bueno, esto lo dice Jesús antes de la transfiguración. Y en el momento de la transfiguración, pues ya había 3 personas que habían visto precisamente la promesa esta cumplida, ¿no? También sería bueno destacar que la transfiguración no ocurrió en el monte Sinaí, fue en otro lugar, ¿no? Si tenemos en cuenta que, bueno, según el relato de los evangelios, Jesús andaba por la zona de Cesarea de Filipo, pues podemos imaginar que seguramente, pues bueno, en el monte donde se produce esto, o fue el monte Tabor o el monte Hermón, aunque este está más retirado, pero uno de los dos. Simplemente un detalle, ¿no? Que no pensemos, como antes os mencionaba, que la escena con Moisés muy parecía a esta. Pues bueno, aclarar que lo de Moisés fue en el Sinaí y esto fue en otro sitio, ¿no? Podemos poner el versículo 2 para seguir. Dice: y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Se transfiguró y con ello pues se reveló la verdadera forma de Jesús como Hijo de Dios, como decía antes, ¿no? Jesús, sabemos que la palabra de Dios nos dice que Él es la luz, ¿no? Por ejemplo, el Evangelio de Juan dice: yo soy la luz del mundo, dice Jesús. En cambio, si comparamos el pasaje que antes mencionaba, cuando Moisés estaba en Éxodo 24, cuando estaba en el Sinaí, pues bueno, lo que vemos es que decía que el rostro de Moisés resplandeció de la luz. Pero fue algo distinto a lo de Jesús, ¿no? Con Juan el Bautista también, la palabra de Dios nos dice que él no era la luz. Y podemos buscar en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, es para que lo veamos. Moisés, Juan, reflejaban la luz, pero no eran la luz es Cristo, ¿no? Y dice Juan capítulo 1, versículos 7 y 8, está hablando Juan el Bautista. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. O sea, aquí vemos que tanto Juan el Bautista como Moisés lo que hicieron fue reflejar la luz, ¿no? Pero la luz, ya sabemos quién es, que dijo: yo soy la luz del mundo. Jesús, precisamente al transfigurarse, sufrió un cambio espectacular, ¿no? Una manera sorprendente en su apariencia, ¿no? De tal forma que los discípulos que había allí presentes pues pudieron apreciar la gloria de Jesús. Se dieron cuenta, ¿no? Ellos fueron conscientes de eso. Pasamos al versículo 3. Y dice: y he aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Y podemos preguntarnos, ¿qué hacían estos dos allí, Moisés y Elías, si ya estaban muertos? ¿Qué significaba eso, que también aparecieran allí, no? Pues sencillamente que ambos dieron testimonio precisamente sobre Jesús, sobre el Mesías, ¿no? ¿Y de qué estarían hablando? Hay detalles muy interesantes en el hecho de que estuviesen presentes Moisés y Elías en la transfiguración, ¿no? Y vamos a ir viéndolo. Mirad, Moisés y Elías primeramente representan la ley y los profetas. Moisés representa la ley y Elías los profetas, ¿no? Y la presencia de ambos simboliza el respaldo de la ley y de los profetas a la persona de Jesús, ¿no? Y a la obra que va a realizar en breve en Jerusalén. O sea, lo que estaba era dando la aprobación a lo que Jesús iba a hacer, ¿no? Eso es lo que significaba el hecho de que estuvieran allí Moisés
y Elías, ¿no? Y la descripción de esta escena y los dos personajes que acompañan y hablan con Jesús son interesantes, ¿no? Tienen un interés muy particular. Porque ambos, como os decía, fueron precursores del Mesías. Ellos profetizaron y hablaron del Señor. Muchísimos siglos, vamos, varios siglos antes de que Jesús llegara a la tierra, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta precisamente que Moisés y Elías, ambos fueron profetas, pero que hablaron de Cristo, ¿eh? Y ellos hablaron también del Salvador. Otra cosa interesante, un detalle interesante, es que ninguno de ellos tuvo una tumba conocida. Si miramos la Escritura, Moisés nos dice que murió en el monte Nebo y que nadie sabe dónde está su cuerpo. Elías, os acordáis, ¿no? Carro de fuego con caballo, un torbellino, subió al cielo, ¿no? Y Jesús, pues bueno, ya lo sabemos, murió, resucitó y nadie sabe, nadie sabe, aquí nuestro hermano Alberto, que conoce un poquito Jerusalén, sabe que todas las religiones sí que ubican un sitio donde dicen, aquí está la tumba de Jesús. Tal vez hasta los árabes, no lo sé, pero los ortodoxos, los católicos, cada religión tiene un lugar donde dice que allí estaba la tumba, ¿no? Pero tumba no hay, tumba conocida, ninguno de estos tres tuvieron, ¿no? Cada uno de ellos había conversado con Dios en un monte. También un detalle muy interesante, ¿no? Moisés habló con Dios en un monte, Elías también, y Jesús habló con su Padre también. Creo que lo recordáis todos, ¿no? Otro detalle interesante, que Moisés y Elías, por ejemplo, hablaron de Jesús en su día, en su ministerio, y en ese momento de la transfiguración estaban hablando con Jesús. ¿Y de qué hablaban? Ahora vamos a tener la respuesta a lo que antes os decía. Pues bueno, Moisés el legislador y Elías el profeta aparecen junto a Jesús hablando precisamente de su muerte, ¿no? Me gustaría que mirásemos Lucas 9. No vamos a mirar muchos versículos así para que los busquéis, pero bueno, estos son muy interesantes y es bueno que lo busquemos. Lucas capítulo 9, versículo 31. Y está hablando de Moisés, de Elías y de Jesús, ¿no? Dice, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba a cumplir Jesús en Jerusalén. De esto es de lo que estaban hablando Moisés y Elías con Jesús. De la obra que tenía delante, ¿no? Pero la transfiguración no solamente habla sobre la identidad de Jesús, también lo hace sobre la razón de su venida, es decir, su misión, ¿no? La misión que él tenía. También es interesante el decorado, ¿no? Donde se produce, ¿no? El monte, la nube, la luz resplandeciente. Y tenemos que tener en cuenta que la blancura y el brillo al que hace referencia, estos son cosas propias de seres del cielo, ¿no? Y que estaban afectando a Jesús y a su persona, en sus vestidos y en todo, como nos dice el texto, ¿no? Y lo cual demuestra, pues bueno, que lo que demuestra claramente es que Jesús tenía una relación muy especial con Dios, ¿no? Si no, no tiene lugar ese cambio tan drástico en su apariencia, ¿no? Y eso es lo que demuestra. Y todo esto, pues bueno, trae a la memoria la inauguración, como hablaba antes, del antiguo pacto con Moisés cuando subió al monte, que está en Éxodo 24, para quien lo quiera buscar luego, pero que también nos recuerda al profeta Elías, ¿no? Que en su misión también como de profeta, pues denunció más de una vez la infidelidad del pueblo de Dios, de Israel, ¿no? La infidelidad al pacto. Y cuyo retorno, el Elías que había de venir, que menciona el texto, ¿no? Pues bueno, Malaquías, el profeta, lo habla de él y dice que sucedería antes del día del Señor. Vamos a buscar Malaquías, es el último libro del Antiguo Testamento, o sea, antes de Mateo. Y vamos a mirar Malaquías en el capítulo 4, ¿no? Y versículos del 4 al 6. Y dice, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo envío al profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos
y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Este Elías que había de venir, pues bueno, sabéis que fue Juan el Bautista, quien preparó el camino, pues bueno, para que Jesús empezara su obra y su ministerio aquí, ¿no? La escena de la transfiguración, pues bueno, está cargada de simbolismo escatológico, ¿no? Es decir, del fin de los tiempos, ¿no? Y la conclusión que hay de todo esto es que Jesús es el mediador de un nuevo pacto. Entonces, tenemos que tener presente que Jesús viene para cumplir las promesas de Dios, ¿no? Y siendo el punto central lo que iba a suceder en Jerusalén, o sea, que iba a morir por cada uno de nosotros, ¿no? Brevemente, ¿no? En un tiempo muy corto. Por lo tanto, la transfiguración indica que Jesús es el Mesías. Él murió por nosotros para salvarnos, o sea, es el Salvador. También nos dice que la transfiguración nos dice que Jesús, aparte de ser el Hijo de Dios, es el Mesías, ¿no? Vamos a ver el versículo 4. Y dice así: entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y en este versículo hay unos detalles muy interesantes que me gustaría analizarlos, ¿no? Detenidamente. Porque Pedro reconoce el momento tan importante que están viviendo en ese momento, ¿no? Y los beneficios, pues bueno, que les representa el estar ahí delante donde ha sucedido ese hecho tan grandioso, ¿no? Además, mirad cómo dice, cómo empieza: Señor, es bueno para nosotros que estemos aquí. Y para quien no, ya ven lo que ellos vieron. Y para él pues, fue algo extraordinario. Y él lo manifiesta, ¿no? Cuando habla de enramadas, bueno, las enramadas son como unas chozas con ramas que se hacían. Y esto, pues bueno, esta referencia nos puede hacer pensar en las enramadas que se hacían cuando las fiestas de los tabernáculos. Yo no sé si guarda relación o no guarda relación con esto, ¿no? Pero el hecho es que Pedro, pues bueno, propone de eso, de hacer una enramada. Y como digo, pues bueno, esto pues inevitablemente te trae a la memoria la fiesta de los tabernáculos, cuando la gente iba a Jerusalén a adorar, ¿no? Y durante 7 días, pues bueno, vivían en tabernáculos, o sea, en ramadas, ¿no? Para acordarse, pues bueno, para recordar los años que estuvieron en el desierto, ¿no? Como digo, puede que guarde alguna relación, pero lo que está claro, esto sí es claro, lo de la enramada yo no sé si guarda relación o no, pero lo que está claro, que Pedro, sí, para Pedro fue un momento extraordinario y él quería prolongar ese momento tan maravilloso, bueno, alargarlo, pues, de la manera que sea, era algo muy especial para él. Y seguramente para los otros 2 discípulos también, ¿no? Y lo que Pedro expresa a la hora de querer hacer esta enramada, pues precisamente es permanecer en ese lugar, ¿no? Pero como decía, si miramos detenidamente y analizamos, vamos a ver cómo Pedro lanza una pregunta, pero una pregunta con una respuesta también. O a lo mejor podemos decir que más que una pregunta, una sugerencia. Pero mirad, dice, lo hace de manera cuidadosa, queriendo aparentar humildad. Imagina por un momento: Señor, si quieres, o sea, te pido permiso, pero te voy a decir lo que hay que hacer, 3 enramadas. Por eso digo que hace una pregunta, pero él mismo da la respuesta. Si no queréis tomarlo como pregunta, lo podemos tomar como sugerencia. Da lo mismo. El hecho es que podía haberlo hecho de otra manera. Podía haber dicho: Señor, ¿qué queréis que hagamos? ¿Queréis que busquemos alojamiento? En fin, podía haber había formulado la pregunta de otra manera, ¿no? Y no se da cuenta que con esas palabras está igualando a Jesús con Moisés y con Elías, los está poniendo a la misma altura, ¿no? Aunque ahí se menciona una enramada para ti, otra para Moisés y otra para Elías, el orden de relevancia parece correcto, y lo es porque parece, pero en realidad lo está poniendo al mismo nivel, ¿no? Y eso es algo que no. De hecho, la voz que sale de la nube, que baja de los cielos, es por esto. Versículo 5.
dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube, lo que os decía, que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. La nube de luz es un símbolo pues, de la presencia divina, eso es algo evidente. Y la voz que sale de la nube, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Pues bueno, estas son las palabras, los ecos de la promesa de Dios de que un día iba a levantar a un profeta lo mismo que Moisés, ¿no? Luego las palabras a él oír, precisamente está aludiendo a ese profeta escatológico, ¿no? De los últimos tiempos, al que según la promesa el pueblo deberá de prestar atención y obediencia. Podemos buscar Deuteronomio en capítulo 18 para ver esta profecía y esta promesa. Y aquí Moisés precisamente está hablando, refiriéndose a Jesús. Deuteronomio 18, versículo 15. Dice, profeta de ti, profeta de en medio de ti, de tu hermano, como yo te levantará Jehová tu Dios. A él oiré. Y esa es la cuestión, ¿no? Y ahora, a título personal, ¿dónde o cómo podemos prestar nosotros, aquí, ahora, en el 2024, atención y obediencia a esas palabras, a él oír? ¿Dónde encontramos eso? Aquí. La palabra de Dios nos habla, ¿no? Y esta palabra es la que dice a él oír. ¿Y cómo podemos oír? Pues precisamente mirando lo que él dice. Mirando lo que él dice en su palabra. Y esta es la cuestión. Este es el problema, pues bueno, de una vida pobre espiritualmente, que tal vez no estemos escuchando como debiéramos lo que nos dice el Señor, ¿no? A lo mejor estamos escuchando otras cosas y no lo que verdaderamente nos dice el Señor, ¿no? Lo que nos dice Dios, a él oír, ¿no? Pedro, con el ofrecimiento que hemos visto, pues bueno, ofrecimiento o respuesta, vemos que se equivocó porque colocó, como decía hace un momentito, a Moisés y a Elías al mismo nivel, a la misma altura que Jesús. A lo mejor él lo hizo sin mala intención, pero es como compartía una vez, es que la buena intención no puede ir nunca en contra de lo que Dios nos dice. Había un hombre en Israel que se llamaba Uza, que tuvo muy buena intención porque tropezaban los bueyes y se iba a caer el arca de Dios y lo sujetó para que... Entonces la buena intención de Uza era muy buena intención, pero Dios había dicho que no podía tocar el arca a nadie, nada más que los coreitas, ¿no? Y cayó ese hombre fulminado. Y a veces la buena intención nuestra no puede estar por encima de la palabra de Dios. A Pedro le pasó eso. Pedro con muy buena intención, porque estaba viviendo un momento que no quería que acabara en la vida, porque era verdad, un momento sin igual, ¿no? Pero cometió el error de poner a los hombres antes que a Dios, o igualarlo a la misma altura. Y la voz que sale de la nube está clara. Mi hijo amado, a él oír. Mira que Moisés fue un gran profeta, legislador, y Elías también. Pero lo importante era al que tenían que oír, a Jesús, ¿no? Entonces pues vemos que la voz de Dios interrumpe mientras que Pedro aún estaba hablando, ¿no? Dejando de manifiesto quién era Jesús, que era el Hijo de Dios, mi Hijo amado. Entonces, esto también me hace que no pueda evitar recordar, pues bueno, a la propia madre de Jesús en la boda de Caná. ¿Os acordáis del pasaje? Hijo, no tienen vino. Y le dijo Jesús, todavía no es mi hora. Pero ¿cuál fue la respuesta? O sea, cuando Jesús le da esa respuesta a la madre, ¿qué fueron las palabras de la madre? Haced todo lo que Él os dijere. Y hacer todo lo que Él os dijere no es lo mismo que a Él oír, lo que estamos viendo. Pues eso es lo que tenemos que hacer. Hacer lo que Él nos dice. ¿Y dónde nos lo dice? Su palabra. Ahí está todo. Hacer todo lo que os dijere, como dijo su madre y como dijo Dios el Padre, ¿no? A Él oír, que es lo mismo. Y es que a veces, pues bueno,
estamos viendo que podemos decirle a Dios lo que tiene que hacer. ¿Mm? Por eso digo que tenemos que ser muy cuidadosos, porque muchas veces con una pantalla de humildad o de buenismo o de buena intención, pero podemos estar ofendiendo a Dios. ¿Quién no ha escuchado más de una vez? Yo decreto, tú eres el que le hace la agenda a Dios para decretar cosas, para sanar gente, o, por ejemplo. Sábado que viene tenemos culto de milagros. ¿Tú dices eso? ¿Tú le dices a Dios cuándo tiene que hacer los milagros? Esto lo estoy diciendo así de manera muy descarada. Pero que podemos estar ofendiendo a Dios de una manera más humilde. Si quiere, como Pedro, que tenemos que ser muy cuidadosos con las cosas. Y tenemos que tener presente cuando estamos delante de Dios que lo único que tenemos que hacer es callar, que el que habla es Él, y es el que nos dice. Y nosotros pues aceptar lo que nos dice, ¿no? Hemos visto que el resplandor del rostro y la vestidura de Jesús pues son una muestra de su gloria divina, precisamente como Hijo único y eterno de Dios, ¿no? Y la palabra de Dios hablada a través de Moisés y de los profetas, pues precisamente apuntaban que Jesús era el profeta que había de venir, ¿no? Y este Jesús es al que deberían de oír, ¿no? Mirad, vamos a leer en Hebreos capítulo 1. Porque aquí nos dice eso, que los profetas en la antigüedad hablaban de Jesús y todo apuntaba a Jesús. Pero es que en Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 3, precisamente nos está diciendo eso, ¿no? Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Cómo la sustenta? Con la palabra de su poder. Por eso, a Él oír. No podemos nosotros sacarnos de la chistera la manera ni la forma de querer obedecer a Dios, ¿no? Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en la altura. O sea, ahí nos lo dice claro, ¿no? Jesús nos está hablando, o sea, Dios nos habla a través de su Hijo, ¿no? Pues lo mismo que en la transfiguración nos dice que Jesús es el Hijo de Dios, a Él oír, las palabras pronunciadas por Dios durante el bautismo de Jesús, pues son las mismas, pero con diferentes significados. También cuando Jesús fue a bautizarse, se escuchó una voz diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Lo sabéis, ¿no? Pero tiene un significado distinto. En el bautismo precisamente señala la muerte de Jesús y la complacencia de Dios precisamente al aceptar a Jesús, pagar el precio y sufrir el castigo que merecíamos y que merecemos todos nosotros, los pecadores, ¿no? En cambio, en la transfiguración lo que señala, lo que apunta es la resurrección de Jesús, ¿no? Y su glorificación, que lo confirma precisamente como Hijo de Dios, ¿no? En quien Él se complace. Así que la voz les presenta a Jesús como Hijo amado de Dios. Y es decir, de la misma manera que Moisés confirma con ello la confesión de Pedro, ¿no? Moisés, perdón, que me he equivocado, como el Mesías confirma, pues bueno, confirmando la confesión de Pedro. Entonces, si buscamos Mateo 16, vamos a ver cómo la voz esa de Dios, que presenta a Jesús como Hijo amado de Dios, como Mesías, ¿no? Pues bueno, vamos a ver cómo queda confirmado esto también en la confesión del propio Pedro, ¿no? En el capítulo anterior a la transfiguración. Vamos a leer Mateo 16, versículos 16 y 17, que dicen, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo. Esto es la respuesta a cuando Jesús dice, ¿quién dicen los hombres que soy yo, ¿no? Que es el Hijo del Hombre. Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás,
porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, Pedro también tuvo esta revelación particular, ¿no? De que Jesús era el Cristo. La transfiguración lo confirma, ¿no? Pero que también la tuvo la revelación esta. Seguramente Pedro, Jacobo y Juan tuvieron también la revelación cuando vieron a Moisés y Elías, porque estos hombres vivieron un siglo anterior a él. Yo no sé cómo ellos pudieron conocerlo. A lo mejor llevaban una camiseta con el nombre cada uno, pero me extraña. Porque si aquí, no sé, si tuviera a Calvino, ¿tú lo conocerías o a Lutero? Seguro que no, ¿no? Pero ellos se ve que seguramente a lo mejor tuvieron una revelación. Por el motivo que sea, supieron quién era Moisés y Elías. Pero de lo que está claro es que Dios sí que le reveló personalmente a Pedro, en el capítulo 16, que Jesús era el Cristo, el Mesías, ¿no? Vamos al versículo 6, vamos avanzando. Dice, al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron un gran temor, ¿no? Y es normal, ¿no? Esto es una respuesta, pues bueno, común ante el hecho de que el santo Dios del universo está hablando, está allí presente, ¿no? Y entonces, pues bueno, lo normal es eso, que tengamos temor. El que escucha la voz de Dios, así tan claramente como ellos, debe de tener temor, ¿no? Y sería un problema si no te asustara, si no tuvieses temor, ¿no? Sería un gran problema, porque seguramente a lo mejor no te importaba o no tenía el temor reverente que deberíamos de tener. Vamos al versículo 7, Luis, por favor. Dice, entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Tanto en el Evangelio de Marcos como en este de Mateo, pues bueno, enfatizan el hecho de que tuvieron mucho temor los discípulos, ¿no? El temor reverente que produjo esta revelación de la gloria de Jesús. Y me gustaría, bueno, que trasladáramos esto también a nuestros días. ¿Tenemos nosotros temor reverente por las cosas, de verdad? No sé, porque a veces somos muy rápidos para decir Dios es soberano, Dios está al control de todo, a Dios no se le escapa nada, y luego pecamos impunemente, aun a sabiendas de que Dios lo ve, de que, por eso digo, ¿despreciamos a Dios? ¿Tenemos de verdad o no nos da miedo? Es una pregunta que dijo ahí, ¿no? Porque mira, esto no estaban haciendo nada malo, estaban con Jesús, estaban con su maestro y escucharon la voz de Dios y se asustaron, así de claro. Y nosotros de verdad no nos asustamos con lo que nos dice la palabra de Dios. No tenemos temor reverente cuando vemos que aquí nos dice una cosa y nuestra vida es contraria a lo que nos está diciendo Dios. De verdad, esto es para, no sé, para pensarlo, ¿no? Para que tengamos ese temor reverente, ¿no? Vamos al versículo 8. Dice, y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús. Esto también me recordaba un poco a la mujer adúltera. ¿Os acordáis? El pasaje de la mujer adúltera, cuando había allí una multitud acusando y al final pues todos se tuvieron que ir. Y se quedó ella con Jesús solo. Pues aquí ocurrió lo mismo, ¿no? Algo similar, ¿no? También, pues bueno, los tres discípulos, los tres testigos de esa transfiguración, pues se quedan solos con Jesús, ¿no? Ellos acababan de contemplar, pues bueno, algo más que una simple aparición, como decía, ¿no? Es una manifestación muy clara del carácter mesiánico de Jesús. Y la clave de que Jesús era el Mesías, pues bueno, es la voz que sale de los cielos, como decía antes. Vamos al versículo 9, vamos avanzando. Dice, y cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Esta mañana cuando el pastor Cícero predicaba, hablaba también, pues bueno, de que también le tuvo que hacer un llamamiento para que no divulgaran en el texto que compartía en Mateo 12, ¿no? Y esto, pues bueno, nos puede parecer que malo tiene el proclamar esto, que te hagan propaganda, ¿no? Pues sí que lo tiene. Es un problema en el sentido de que, primeramente, no tendría sentido que los discípulos dijeran, hemos visto la transfiguración, la gloria del Señor, antes de que hubiese muerto. O sea, no tiene sentido ver al Señor resucitado antes de morir y propagar eso. Y luego, por lo otro que no tiene sentido,
como compartía el pastor Cícero, pues bueno, Jesús muchas veces tuvo que huir precisamente de eso. De que la gente, pues bueno, procuraba hacerlo rey, precisamente por los milagros y por las cosas que hacían, no los líderes religiosos, porque a ellos le tenían envidia y a ellos, a fin de cuentas, lo que les estaba tropeando era su negocio. Pero la gente del pueblo sí, porque ellos querían un líder político, un rey. Para ellos el Mesías simbolizaba con una persona que los librara del yugo del imperio romano, ¿no? Y Jesús tenía una misión totalmente distinta. Por eso más de una vez tuvo que poner tierra de por medio y quitarse cuando entendió que podían intentar coronarlo o algo que era para algo que él no había venido, ¿no? Y precisamente como la gente no entiende esto, por eso les mandó a sus discípulos que se callaran, que no lo divulgaran. En el capítulo 16 lo vemos también, cuando Jesús le pregunta a Pedro y Pedro le dice quién es, también le dice que no lo divulgue, ¿no? Y aunque parezca, pues como decía, incoherente, pero bueno, el camino dictado por el mundo y la expectación popular, pues siempre es distinto al propósito que tiene Dios. Mirad, podemos ver en el Evangelio de Juan, el capítulo 6, versículo 15, que relata Jesús precisamente una escena así como la que estoy hablando, ¿no? Dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte sur. Jesús no vino para reinar como un político, ni vino para reinar como Dios y Señor y Salvador, ¿no? Entonces él tenía que huir de ese movimiento que lo que querían era encumbrarlo de otra manera. Vamos al versículo 10. Dice, entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Como vemos, pues bueno, los discípulos estaban algo confusos en lo tocante al profeta Elías, no entendían muy bien eso de que era necesario que Elías volviese primero, ¿no? Seguimos el versículo 11. Y dice, respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Y como decía antes, Juan el Bautista precisamente fue el cumplimiento de esa profecía, de que Elías vendría primero. La profecía la vimos antes en Malaquías 4 al 6, ¿no? Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Oré ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo envío al profeta Elías antes de que venga el día del Señor grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Seguimos en el versículo 12. Dice, mas yo os digo que Elías ya vino y no lo conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos, ¿no? Y el versículo 13, el último, dice que entonces los discípulos comprendieron que le había hablado de Juan el Bautista. Como decía hace un momentito, los líderes judíos ni reconocieron a Juan el Bautista como profeta, al revés, ¿qué es lo que hicieron? Matarlo, ¿no? Y en cambio nos dice la Escritura que le temían al pueblo porque el pueblo llano sí que lo consideraba un profeta. Pero sin embargo lo eliminaron a espaldas del pueblo para no alborotar. Y con Jesús pues pasó lo mismo, ¿no? Y precisamente Jesús en estos momentos está a punto de padecer de una manera similar y con las manos de las mismas personas, ¿no? O sea, vemos la analogía que hay entre los dos. Por último, pues bueno, mencionar que la gloria anticipada en esa transfiguración que hemos visto en el pasaje, esa gloria, pues bueno, no es solamente para Jesús. Por la misericordia y la gracia de Dios, nosotros, los que hemos recibido a Cristo como nuestro único y exclusivo Salvador y Señor, pues un día también seremos glorificados con Él, ¿no? Así también la resurrección de los muertos, como nos dice Corintios, ¿no? Se siembra en cuerpo corruptible y se resucita en un cuerpo incorruptible. Esto nos habla de que vamos a ser transformados, transfigurados, un cambio en nuestra apariencia, ¿no? Por eso la transfiguración nos debe de llenar de gozo
ya que en ella vemos la promesa de nuestra redención cumplida, ¿no? Y nuestra gloria futura junto a Jesús, nuestro Salvador y Señor, unido a Él por medio de la fe, que es el único camino, ¿no? Y es por ese motivo que nosotros también somos hijos de Dios, en los cuales Dios se complace. Se complace si a Él oímos. Y se complace porque a Él oímos, ¿no? Y eso es lo que quería compartir esta tarde, ¿no? Debemos de oír al Señor para que seamos también nosotros hijos amados, que Dios pueda complacerse en nosotros. Amén. Amén.